Vamos a comenzar hoy en nuestro café y té y comenzamos el año. Ya hace unos días hablábamos de novedades fiscales para los empleados, para los autónomos, pero también hay novedades con respecto a otros temas. El nuevo año siempre llega con algunas novedades y otras que hay que recordar. Para eso está con nosotros nuestro notario de Estepona, Fernando Bermúdez Mafiote. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, María José, y buenas tardes a los telespectadores que nos están viendo. Y feliz año, ¿eh? Igualmente. Feliz año, porque ya mismo hay que decir feliz San Valentín. Pasa el año rápido. Pasa rápido, ¿eh? Muy rápido. Muy rápido. Es cierto, pero bueno, que siga pasando. Que es lo que tiene, ¿no? Vamos importante. a hablar hoy de varios temas. Vamos a empezar con el tema de la compraventa, y porque tenemos una serie de consejos, advertencias, que desde una notaría nos quiere ofrecer el señor notario, porque muchas veces no estamos muy al día en estos temas, ¿no? Sí, bueno, en realidad, más que hacer algunas advertencias, sobre todo previas, porque muchas veces cuando llega a la notaría ya la escritura, por decirlo, la fase final, pues ya hay una fase negocial que normalmente no interviene el notario y nos podemos encontrar con algún problema, eso es cierto. Nada que no sea solucionable como siempre, pero bueno, podemos evitarlo. Entonces yo creo que lo ideal, cuando una persona, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? un caso práctico, dos personas que se conocen y quieren comprar su vivienda, su primera vivienda. Bueno, pues lo importante es que se informen. ¿Cómo se informan? Pues yo creo que es básico, desde luego, ir al registro de la propiedad, solicitar una nota simple, o que el vendedor le facilite una nota simple o en la misma escritura, y ahí aparecerá pues las cargas que pueda tener una propiedad, básico, muy importante, desde luego. Puede tener una hipoteca, o puede tener un embargo, o puede no tener nada, puede tener afecciones fiscales, que es lo habitual, que eso ya sí, en fin, un poco más complicado de explicar, pero se podría explicar. Eso es una cosa. Luego, otra cosa que también es importante es cómo está en el catastro. A veces es básico. ¿Por qué? Porque el catastro nos va a decir dos cosas. Uno, que el titular catastral coincide con el registral y con el vendedor, que eso es ideal, si no tendríamos un problema. Y nos va a decir también un poco cómo está, ¿no? La situación que pueda tener en el catastro, si está. Y luego el ayuntamiento no estaría mal tampoco, puede estar dentro de ordenación, fuera de ordenación, puede tener algún coste de urbanización asociado en algún momento, en fin, eso no está mal. Luego la comunidad de propietarios también es importante, la comunidad de propietarios es muy importante porque a veces puede haber alguna deuda. Es cierto que está un poco regulado. Ahora, si quieres, te explico un poco, ya una vez que llega a notaría, lo que se hace yo creo que se va a entender mejor. Pero también es importante saber si tiene deuda o no, hablar con el secretario administrador de la comunidad de propietarios, que es quien llevará las cuentas, y bueno, pues el piso primero A o segundo B, pues debe, no debe, que luego en el día de la escritura se va a poner encima de la mesa de todas formas, pero bueno, es bueno saberlo, sobre todo a la hora de negociar el precio, no es lo mismo, ¿no? Lo primero, que si nos ha gustado una vivienda y estamos con la idea de comprarla porque nos ha gustado, sí. Primero, pedir una nota simple, que se puede pedir o el propietario o la persona interesada en comprar, porque la nota simple la puede pedir cualquier persona física. Sí, lo hemos dicho a veces, lo del registro abierto, notaría cerrado. Entonces, efectivamente, el registro es público para que tenga interés, simplemente yendo al registro de la propiedad y, bueno, pues quiero solicitar una nota simple y ahí aparecerá el estado de cargas que pueda tener y quién es el titular registral, claro. Un certificado de la comunidad de propietarios que está al día o que no está al día, pero ya por lo menos sabe a lo que se atiene, ¿no? Si compra esa vivienda. Sí. Y lo que hemos hablado también, la situación ante el registro del ayuntamiento. Sí, bueno, no está mal ver la situación. Normalmente, si está en suelo urbano, en ciudad, por decirlo de alguna forma, no va a haber ningún problema. Pero a veces cuando compramos algún terreno, con que tenga alguna casa o fuera, lo que se llama una finca rústica, pues ahí podemos tener algún problema, porque puede ser que esté dentro o fuera de ordenación o similar de ordenación, en fin, ver que, sobre todo que tenga cédula de habitabilidad, no la tiene, licencia de ocupación, todas esas cosas son importantes. Y luego, pues parece que no, pero también es importante cómo están los suministros, sobre todo dependiendo a quién se compre. A veces compramos a entidades que por lógica no viven ahí, no sé, un banco o una sociedad mercantil, la que sea,
o si es primera transmisión, no viven allí y por lo tanto pues puede ser que se deba agua a luz. Eso también es importante. Claro. También es importante para luego recogerlo bien en la escritura quien se hace cargo de todo eso. Claro, porque qué sorpresa, ¿eh? Que nos vayamos a vivir y que llega un recibo de la luz de 500 euros. Sí, sí, pues, sí, puede pasar. Yo, como siempre digo, todo es negociado y todo se puede, pero lo importante es que se sepa, que se ponga encima de la mesa. Oye, pues se debe tanto, no se debe, pues para tomar una decisión pues acorde al conocimiento que tenemos en ese momento, claro. Luego otra vez, también hay algo, ¿no? que cuando nos gusta algo, para que nadie pueda quitar esa vivienda, que tenemos que dar una fianza, Sí. tenemos que dar una cantidad para que nos la guarden. ¿Qué pasa con esa cantidad? Sí, es muy habitual. O sea, yo creo que en un porcentaje muy alto efectivamente interviene lo que se llama arras o señal, que es una parte del precio que lo normal es que si se llega a conclusión, pues se resta del precio, no hay ningún problema. Aquí quizá lo importante es los medios de pago, me explico. Bueno, ya se hizo bastante eco y ahora se estaba volviendo a hacer. En teoría, en metálico no se debe pagar más de 2.500 euros cuando interviene una sociedad o un profesional. Más de 2.500 euros no se debe pagar en metálico. Cuando, por ejemplo, es la persona que te la vendes a través de una inmobiliaria o de una sociedad, ¿o no? No es el intermediario, porque el intermediario lo normal, puede ser una sociedad y no hay problema. El problema es quién vende, el vendedor y quién compra. Vale. Es decir, si el comprador y el vendedor son personas físicas, carne y hueso como nosotros. Es decir, tú y yo queremos vender una casa. Eso. Yo te la compro y tú me la vendes, ¿no? Venga. Ahí no tendríamos ese límite de los 2.500 euros. Si es una sociedad, tú eres el titular, imagínate que me vas a vender tu casa y tú eres titular, eres una sociedad, entonces sí hay un límite, que son los 2.500 euros en metálico. En metálico. Más no se debe. No, incluso en cualquier operación que exceda de ese límite no se debe dar ni un solo euro o céntimo en metálico, no se debe dar ninguno. Nada. Lo digo por una razón, porque cuando normalmente se hacen esas jarras, a veces, pues desconociendo esto, se suele dar, o a veces pasa, se entrega en metálico a una sociedad o a un profesional, que puede ser alguien que intervenga como profesional, y no se debe hacer, porque es sancionable. Tiene una multa del 25%. ¿Se daría, en este sentido, se entregaría esta señal como? Pues con cualquier medio que no sea metálico. Lo normal es a través de un cheque, que además hay que guardarlo, ese cheque, hay una obligación legal de guardarlo durante 5 años, o una transferencia. Se puede hacer una transferencia. Lo importante es que intervenga... ¿Qué conste? ¿Qué coste? Que no sea, toma, yo te lo doy, no nos ha visto nadie. Eso es. Y claro, pues ahí no hay testigos, ¿no? Correcto. No hay ningún medio en el que se recoja. Aquí hay dos cosas importantes también, porque va a depender. Si alguno de estas personas de carne y hueso, como hemos dicho nosotros, es un no residente en España, tampoco se debe tomar en metálico. Lo que pasa es que aquí el límite ya llega a 15.000 euros. ¿A 15.000? A 15.000 vale. euros. Pero no se debe tomar nada en metálico tampoco. Igual, lo mismo, si alguno, o sea, puede ser una persona física, pero no residente, pues si no, da igual que sea español o extranjero, que con tal de no ser residente en España, ya no se debe hacer. Claro, porque aquí, sobre todo en la Costa del Sol, hay muchas personas que vienen a comprar algo como inversión, segunda residencia, que no son españoles, que están aquí. Sí. O a vender también. Es cierto que está en fase de revisión, por lo menos en el Vox Populi, que se quiere... se va a bajar a 1.000 euros, lo que hemos dicho de 2.500 a 1.000 euros. Todavía no ha salido el Real Decreto, pero seguramente en breve será incluso 1.000 euros el límite. Con lo cual, pues, lo ideal es no dar nada de metálico para no encontrarnos el día de la firma, pues que no se puede justificar ese medio de pago y que es sancionable. Se puede sancionar con el 25%, o sea que puede ser una cantidad alta. Alta, ¿no? Claro, llegamos el día de la firma y está aquí el señor notario y dice, a ver, ¿cómo se entregó esta firma, esta señal, estas arras? Oye, pues no, yo le di el dinero, tal. Claro, ahí es un problema porque no se debe hacer. Entonces, o hay que devolverlo o hacerlo de otra forma, pero siempre lo ideal es evitar ese metálico. Evitar ese metálico. ¿Más consejos, advertencias? Una cosa también que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando el vendedor es un no residente, hablando un poco así, el comprador tiene la obligación de retener el 3%
eso se lo van a decir en la notaría de todas formas, pero es importante, es decir, no se le puede entregar al vendedor, el comprador, a ese vendedor no residente, no le puede entregar el 100% del precio, sino que el 3% lo retiene porque está obligado a ingresarlo en Hacienda, ya que ese vendedor no residente tiene que pagar el 3% del precio de compra. Y ya se le retiene antes. Se le retiene antes. No vaya a ser que luego a él se lo olvide. Eso es, no, es una obligación legal, es que se lo pueden reclamar. Además, Claro, se lo al pueden ir a reclamar, comprar. mejor que él ya lo retenemos y ya no se le olvida Eso, nunca. eso. Más consejitos o A ver, advertencias. eso en cuanto... En fin, en cualquier compraventa intervienen dos elementos básicos. Lo que vamos a comprar, el objeto, el mueble, que ya más o menos hemos hablado, pues eso, la comunidad propietaria. Una cosa importante, el IBI, también es importante, la contribución anual. Ver si está al día, ¿no? Eso es. Ya se hace en notaría. Nosotros siempre hacemos el día de la firma, un día antes, hacemos la consulta. Sí es importante saber que el IBI, que es un impuesto local, gestionado por el Patronato de Recaudación, pero es un impuesto local, se devenga el 1 de enero. Eso significa que se devenga, que quien sea propietario el 1 de enero debe pagar ese año. Lo que pasa es que lo recibimos más tarde, en julio, agosto, septiembre, depende también del sitio, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro a la hora de negociar. Oye, vamos a comprar en abril, ya está devengado ese año, pero ¿quién lo paga? Porque le va a llegar al vendedor sí o sí, porque será el propietario el 1 de enero, o era el propietario el 1 de enero. Claro, ya llegan a un acuerdo. Mira, Eso pues es. yo pago hasta abril. Si llega a un acuerdo, es bueno reflejarlo, porque quien lo va a recibir va a ser siempre el que sea propietario el 1 de enero. Si el vendedor es el 1 de enero, pues aunque venda en abril lo va a recibir. Luego ya pues llegarán a su acuerdo, que es bueno que se refleje en la escritura para que no haya ningún problema. Eso también es importante. Es importante. Hay muchas personas que para todo esto, por eso hacen una transacción de compra-venta y prefieren contratar a un abogado o alguien que les ayude con todo Sí, esto es muy previo habitual. y van a notaría con todo mucho más claro, ¿no? Sí, es muy habitual y además Es es habitual. aconsejable, no hay ningún problema. Se puede hacer, no es obligatorio, pero se puede hacer. Es habitual, pues alguien que pueda tener confianza o que tenga esos conocimientos que le pueda ayudar. Me parece muy bien. Pero que si no lo quiere hacer, no es necesario. No es obligatorio. Porque en notaría también nos pueden informar de todo esto, ¿no? Sí, estamos obligados y lo hacemos habitualmente. O sea, que estamos obligados. Cualquier duda, cualquier pregunta, vamos, es lo básico. O sea, no se debe firmar nada con duda. Con duda nada, no se firma nada. Es básico, Pero sí. mi pregunta es esta porque, por ejemplo, imagínate, Fernando, que yo estoy en este proceso ahora mismo, ¿no? Y todavía no tengo fecha de notaría porque ni siquiera todavía hemos concretado que me voy a quedar con la casa. ¿Yo puedo ir a notaría y presentar mis dudas para cuando llegue el momento vaya todo bien? Por supuesto, es muy aconsejable. La notaría está abierta, o sea, es básico. Es más, cualquier escritura, sobre todo cuando en préstamo hipotecario, ahí la obligación de la notaría es tenerlo 3 días antes a disposición del público. Entonces, no solo puede, es que es aconsejable. Yo lo haría siempre. Oye, ¿qué voy a firmar? Porque muchas veces el día de firma se va con prisa. Hay que poner de acuerdo a muchas personas, vendedor, comprador, intermediario, banco, cancelación de si hay previa de una hipoteca. Entonces todo el mundo va y no todo el mundo llega a la mano. Llega un día, a una hora a uno, otro a otro. Entonces a veces vamos con mucha prisa. No pasa nada, se puede ir el día antes, 2 días antes. Voy a mirar, esta es la escritura y preguntar todo. Desde luego el notario está para eso y tiene personal cualificado también en un momento dado. Si el notario le ha pillado fuera porque tiene una salida o lo que sea, o se espera o cualquier oficial le puede atender. Incluso si luego no se llega a realizar la operación. Si no se llega a realizar la operación, si ha intervenido arras, lo normal es perder las arras dependiendo de quién sea el que se eche para atrás. No es la primera vez que pasa. Lo importante, por eso también en esas arras es bueno instrumentarlo bien, es decir, se suelen recoger en documento privado, ahí no interviene la notaría, pero es importante que se recoja bien qué ocurre, cuáles son los casos en el cual uno se puede echar para atrás, si me echo para atrás tengo que devolver el dinero que duplicado, ¿no? El vendedor, si es el que se echa para atrás, tiene que devolverlo duplicado al comprador o el comprador pierde lo que haya entregado, en fin, recogerlo un poco bien, en que lo habitual es eso. Claro, por eso antes de las arras lo habitual y lo normal sería tener todo minuciosamente visto, aclarado, desmenuzado, para que no haya ningún lugar a dudas. Eso ¿no? sería ideal, y además por las dos partes, tanto el comprador como el vendedor, que el vendedor también en un momento dado esas arras le va a obligar. En fin, Luego no vale decir me ha salido un comprador mejor.
Sí, depende cómo se instrumenten las arras, pero lo normal es que si devolviéndola duplicada al comprador, pues puede vincularse con otro comprador. Claro, eso. Lo que pasa es que tiene que salir bien, es cuestión de hacer cuenta, a ver si le es rentable o no, y luego, hombre, pues también la palabra de uno es importante, ¿no? Eso es lo que yo digo siempre. Bueno, puede ser que tú de repente a la semana encuentres un comprador que encima vas a dar un pelotazo con él, pero si tú te has comprometido, oye, muchas veces la confianza, bueno, pues la palabra de uno es la que vale, ¿no? Sí. Antiguamente se firmaban las cosas mano, sí. con un estrecho... Sí, se te echaba hoy en día las cosas han cambiado, pero la gente no cambia tanto. Yo creo que eso va un poco en la personalidad de cada uno. Dormir tranquilo es muy importante. Eso. Yo siempre digo, Fernando, el karma de cada uno ahí, que luego eso es muy importante. Que luego todo se te vuelve en contra y dices tú, oye, qué mala suerte estoy teniendo. Pues sí, algo habrás es hecho atrás que no... Es cierto. Que no era muy bueno. Y luego yo también otra cosa muy importante son los impuestos, que lleva aparejada cualquier operación, se debe tener en cuenta. En cualquier venta hay dos impuestos. Si se compra, es una primera, para que lo entendamos, para que lo entienda sobre todo lo que nos están viendo, si hay una primera transmisión, es decir, un constructor que vende la primera vez, eso va por IVA. Entonces en el precio debe ser el IVA. Si es una vivienda será el 10%, lo habitual. Si es no es una vivienda, es un local, pues será el 21%, ¿no? Por ejemplo, un garaje, el 21%. Si no es una primera transmisión, una segunda transmisión, particulares, por ejemplo, pues eso va por transmisiones patrimoniales, que hay 3 porcentajes, 8, 9 o 10%, en función de lo que sea, del precio. De 1 a 400.000 euros será el 8%, suele ser lo habitual, de 400 a 700.000 el 9% por la diferencia, y a partir de ahí el 10% por la diferencia. Eso es importante, eso lo suele pagar el comprador. Y lo suele comprar, tiene un plazo, ¿no?, para pagar esto, sí, o para declararlo. Sí, en lo que se haga intervivo, se supone, por ejemplo, una compraventa, cualquier acto intervivo, son 30 días. 30 días. Son hábiles, pero yo siempre digo lo mismo, que luego se nos pasa. Mejor contar de fecha a fecha, aunque no sea real, y así no se nos pasa. Y mejor hacerlo sobre la marcha. Sí, y ya terminamos una vez. Y uno se queda tranquilo. Y luego, eso es lo que hace lo que va por IVA, también hay actos jurídicos aumentados al 1,5 que también pagaría el comprador. Eso es importante. Y luego la plusvalía que es la diferencia entre el valor, la plusvalía siempre en urbana, si es rústica no, pero en urbana, la diferencia entre el valor del terreno cuando se compró y el valor del terreno cuando se vende. Eso lo paga el vendedor normalmente. Se puede pactar cualquier cosa, pero como yo digo siempre, le va a llegar al vendedor la notificación. Y eso es importante también, tenerlo en cuenta. Luego los gastos de notaría y registro, en fin, todas esas cosas, en esa fase prenegocial hay que tenerlo en cuenta, porque luego puede ser una... ¿Quién paga esto? ¿Quién paga lo otro? Si llegamos a un acuerdo, según ley, si se dice según ley... Si se dice según ley, entonces lo que es la escritura en notaría, la escritura matriz, la pagaría el vendedor y las copias y posteriores el comprador. Registro del comprador y luego los dos impuestos que hemos hablado, plusvalía al vendedor y transmisiones patrimoniales o IVA, el comprador. Bueno, yo pensaba que nos iba a dar tiempo para más temas, pero veo que no, Fernando. Tenemos un tema ahí en cartera que ese será para el próximo programa, en un par de semanitas, si te parece, te vienes por aquí y hablamos del tema de las herencias. Bueno, es cierto, porque a partir del 1 de enero ya ha cambiado, los fallecimientos se buscan a partir del 1 de enero. Hay un límite ya cuando heredan hijos, cónyuge o ascendientes, siempre digo lo mismo. Directos. Los directos, hermanos o sobrinos no, hasta 250.000 euros, sumándole el 3% de hogar doméstico o restándole, para ser más exacto, está exento. Vale, pero si te parece, Fernando, lo hablamos más detenidamente, porque claro, con todo esto de nuestra ley aquí en Andalucía, que había firmas para que se cambiase el tema de la transmisión, ¿no? Lo podemos hablar tranquilamente en otro programa. Sin ningún problema. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias Y bueno, recordemos que ahora no estás donde estabas antes, que ahora estás en la calle Real. Sí, en la calle Real 85, primero A. Más cerquita de aquí de la Plaza de las Flores. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros temas. Perfecto.